¿Te imaginas estar disfrutando con dos modelos famosas y que la policía te arreste en pleno acto? Esto fue lo que pasó con Diddy, el cual previo a su arresto estaba viviendo la vida de sus sueños. Sin embargo, sus crímenes lo alcanzaron con más peso que el que podía cargar. ¿Cómo fue esto posible? Quédate hasta el final del video y descubre cómo pasó todo esto. La mansión en Los Ángeles donde vivía, siempre rebosante de lujo y excentricidades, mantenía una atmósfera de fiesta constante. Diddy, acostumbrado a estar rodeado de amigos y celebridades, no sospechaba que las autoridades estaban a punto de dar un golpe devastador. La mañana antes de su arresto, todo comenzó como un día cualquiera para él. Se levantó tarde, alrededor de las 10, después de una noche de fiesta en su club privado, The Vault. Todavía aturdido por los excesos de la noche anterior, se sirvió un café en una de las tazas de porcelana fina que adornaban su cocina. Mientras caminaba por el vestíbulo de la mansión, observaba cómo el personal limpiaba los rastros de lo que había sido otra de sus épicas fiestas. Las luces aún parpadeaban, los vasos seguían desperdigados por las mesas, y en el aire flotaba el vago olor a cigarro y alcohol. El teléfono de Diddy sonaba constantemente. Sus abogados, amigos y algunos de sus socios comerciales estaban tratando de contactarlo, pero él los ignoraba. Sabía que había rumores circulando, acusaciones que iban desde extorsión hasta tráfico sexual, pero estaba convencido de que nada podría tocarlo. En su mente era intocable. Había salido airoso de situaciones peores en el pasado, y este no sería el momento en que las cosas cambiarían. Cerca del mediodía recibió la visita de dos mujeres, viejas conocidas que a menudo formaban parte de sus fiestas privadas. La rutina de esas visitas siempre era la misma: lujo, sexo y muchas veces drogas. Diddy, siempre buscando una distracción del caos de su vida pública, se entregó al desenfreno sin dudarlo. Lo que no sabía era que en ese preciso momento, a pocas cuadras de su casa, un equipo de agentes federales se preparaba para ejecutar el allanamiento que acabaría con su mundo. La investigación que había llevado a ese punto llevaba meses en marcha. Las autoridades habían reunido pruebas suficientes a través de testimonios y seguimientos, y el nombre de Diddy aparecía en múltiples denuncias. Las fiestas freak-offs, que habían ganado notoriedad en el circuito de los ricos y poderosos, habían llamado la atención de las fuerzas del orden por el contenido ilícito que se sospechaba que se desarrollaba dentro de ellas. Los testimonios de varias víctimas eran suficientes para obtener una orden de arresto. Horas antes del operativo, los agentes revisaban una vez más el plan de ingreso a la mansión. Sabían que la propiedad estaba equipada con un sistema de seguridad avanzado y que cualquiera podría alertar a Diddy, dándole tiempo para destruir pruebas o incluso escapar. Los SWAT y la Unidad de Crímenes Especiales estaban listos para intervenir si la situación se tornaba violenta. Con rumores de que podría haber armas ilegales en la casa, el riesgo era alto. Casi a las 5 de la tarde, las mujeres seguían en la mansión con Diddy, pasando el tiempo en una de las suites privadas. Las luces tenues, el olor a incienso y el suave murmullo de la música creaban una atmósfera de hedonismo que ocultaba la realidad que estaba a punto de golpearlos. Ninguno de ellos sabía que las fuerzas del orden ya habían rodeado la casa. Cuando llegó la hora del operativo, los agentes federales se acercaron a la puerta principal y tocaron. Las cámaras de seguridad los registraron, pero el equipo de asalto había saboteado la conexión principal del sistema, garantizando que Diddy no vería lo que sucedía afuera. Tras varios segundos de silencio no hubo respuesta, así que utilizaron herramientas especializadas para forzar la entrada. Lo hicieron rápidamente, en menos de un minuto, y entraron a la mansión, divididos en dos equipos, uno para asegurarse de que Diddy no escapara y otro para buscar las pruebas. Diddy en ese momento estaba con las dos mujeres en su suite privada, ajeno al caos que se desarrollaba en su propia casa. Fue solo cuando escuchó el eco de pisadas rápidas por el pasillo que comprendió que algo no estaba bien. Su primer instinto fue levantarse de la cama y mirar a través de la puerta, pero antes de poder procesar lo que estaba sucediendo, los agentes ya habían irrumpido en la habitación. «Policía Federal, todos al suelo», gritó uno de los agentes mientras apuntaba su arma.
Las mujeres aterrorizadas se apartaron de Didi y se tiraron al suelo como les ordenaron. Didi, aún incrédulo, levantó las manos lentamente mientras los agentes lo rodeaban. En ese momento la adrenalina lo invadió, pero sabía que no tenía escapatoria. Estaba acorralado. Mientras lo esposaban, los agentes le leyeron sus derechos. Didi, quien siempre había vivido con la certeza de que su poder y su dinero lo protegerían, ahora se encontraba reducido a un hombre común, detenido por crímenes de los que se había creído inmune. Mientras era conducido hacia afuera, observó cómo más agentes registraban cada rincón de su mansión, confiscando discos duros, armas y drogas. Las cámaras de los medios de comunicación ya se agolpaban en las afueras de la mansión, capturando el momento en que Didi era llevado hacia el coche patrulla, esposado y con la cabeza baja. Las últimas 24 horas de su libertad habían llegado a su fin, y con ellas la vida que conocía también se desmoronaba. Las acusaciones contra Didi. Poco después de que la noticia de su arresto por tráfico sexual y extorsión explotara en los medios, varias figuras del mundo del espectáculo, algunas protegidas por el anonimato y otras abiertamente, comenzaron a expresar su preocupación sobre lo que realmente ocurría en las llamadas freak-offs. Estas fiestas eran descritas como eventos exclusivos, donde solo un selecto grupo de celebridades e influyentes podían acceder. Pero detrás de ese velo de glamour, muchas de esas voces afirmaron que sucedían cosas mucho más oscuras de lo que el público podía imaginar. Uno de los primeros en hablar sobre el tema fue un famoso productor musical, quien bajo condición de anonimato mencionó que las fiestas organizadas por Didi eran conocidas por tener una atmósfera que pasaba rápidamente de lo lujoso a lo bastante inquietante. Este productor comentó que muchas veces las celebridades no sabían exactamente en qué se estaban metiendo, hasta que ya estaban dentro de una de las mansiones de Didi. Parecía una fiesta más, pero el ambiente empezaba a cambiar. Veías a algunas personas hacer cosas que no podías ignorar, afirmó. Aunque este productor evitó entrar en detalles, dejó entrever que muchas de las acciones que se llevaban a cabo eran ilegales y que la presencia de drogas y situaciones comprometedoras estaba prácticamente asegurada. Otra fuente también del ámbito musical expresó que algunos asistentes sentían que no podían salir de las fiestas sin participar de alguna forma en las actividades cuestionables. Era como si una vez que estabas ahí te veías atrapado, dijo. Afirmó que había visto a gente bajo los efectos de drogas que ni siquiera sabían qué estaban tomando. Didi siempre tenía una sonrisa, pero el control que tenía sobre el lugar era obvio. Sabía que había cámaras, sabías que te estaban vigilando, y lo que es peor, sabías que eso podría ser usado en tu contra si no colaborabas o te ibas en el momento equivocado. Una de las declaraciones más impactantes provino de un actor que había asistido a una de esas fiestas hace más de una década. Aunque decidió no revelar su identidad, explicó que lo que había presenciado allí lo perturbó profundamente. Vi a gente que nunca habría imaginado participando en cosas que ni en tus peores pesadillas crees posibles. Lo que más me asustaba era el nivel de poder que Didi y su gente tenían sobre las personas que estaban en esas fiestas, relató. Según este actor, muchos de los participantes eran figuras de altísimo perfil en la industria del entretenimiento, desde cantantes hasta actores y deportistas, y estaban completamente atrapados en la dinámica. Si los nombres de esas personas salieran a la luz, sería un desastre para la industria. No estamos hablando de figuras menores, estamos hablando de la élite, agregó. Un testimonio que causó un gran revuelo fue el de una actriz de renombre que había asistido a varios de estos eventos sin saber del todo en qué se estaba involucrando. A pesar de que evitó dar detalles explícitos sobre su experiencia, dejó entrever que la presión para participar en actividades sexuales era constante. Didi creaba un ambiente en el que si no participabas era muy difícil salir ileso. Socialmente hablando, sentías que tu carrera podría estar en peligro si no hacías lo que esperaba de ti, confesó en una entrevista exclusiva para un medio de entretenimiento. A pesar de que se negó a compartir más detalles, su declaración dejó claro que para muchas celebridades, asistir a esas fiestas era como entrar en un laberinto donde perderse era casi inevitable. En el ámbito de la música, uno de los rumores más persistentes fue el del supuesto involucramiento de algunos íconos del pop y del hip hop en estas fiestas. Un cantante famoso que también prefirió el anonimato señaló que Didi solía atraer a las celebridades más jóvenes con promesas de oportunidades profesionales y acceso a un mundo de lujos.
Muchos de nosotros entrábamos sin saber realmente lo que estaba pasando. Al principio parecía solo una fiesta más, pero una vez que la música bajaba y las luces se atenuaban, las cosas cambiaban, explicó. El cantante también mencionó que las drogas circulaban libremente y que algunos asistentes parecían perder el control sobre sí mismos, dejando de ser conscientes de lo que sucedía a su alrededor. Si estos nombres llegaran a salir, habría un terremoto en la industria, añadió. Uno de los aspectos más oscuros de estas declaraciones fue la mención constante de las grabaciones. Varias fuentes afirmaron que Diddy grababa muchos de los actos sexuales y de las actividades ilegales que tenían lugar en las fiestas. Esto no solo era para su propio placer, según los testimonios, sino también como una herramienta de control y extorsión. Sabías que te estaban grabando aunque no quisieras admitirlo, mencionó uno de los testigos. Eso te hacía sentir atrapado porque siempre estaba el temor de que si no colaborabas o si hablabas después, esos videos podrían destruir tu carrera. El inicio del infierno para Diddy. El ingreso a la cárcel fue el primer golpe a su orgullo. Mientras lo llevaban al área de procesamiento, esposado y con la mirada baja, podía sentir las miradas de desprecio a su alrededor. Los guardias lo miraban con desdén. Algunos de ellos incluso murmuraban cosas ininteligibles, pero llenas de veneno. No importaba que fuera una estrella, ni que tuviera millones. Allí dentro la única cosa que importaba eran los cargos que pesaban sobre él, y esos cargos lo convertían en la peor clase de hombre a los ojos de los demás. Tras ser registrado y despojado de sus pertenencias, Diddy fue conducido a su celda, un espacio diminuto, oscuro y húmedo. La sensación de claustrofobia lo golpeó de inmediato. Las paredes grises parecían cerrar sobre él, y el eco de los ruidos metálicos del pasillo lo hacían sentir aún más atrapado. No había lujo ni comodidad, solo la realidad brutal de la cárcel. La primera noche intentó dormir, pero el insomnio lo consumía. La cama dura y delgada le resultaba un castigo físico, pero lo peor era lo que pasaba por su mente. Su caída había sido rápida, como un avión que pierde los motores y se estrella. No podía dejar de pensar en lo que había sucedido, en cómo las autoridades lo habían encontrado en su propia mansión, en cómo los medios se habían apoderado de la historia, destruyendo su imagen pública en cuestión de horas. A pesar de que había sido un titán de la industria musical, ahora solo era una sombra de sí mismo. Al día siguiente comenzaron los verdaderos horrores. En la cárcel la noticia de su arresto se esparció como fuego. Todos sabían quién era Diddy y sobre todo de qué lo acusaban. Eso lo convertía en un blanco y no tardó en descubrir lo que significaba. Los guardias no lo protegían, de hecho muchos parecían disfrutar de verlo sufrir. El primer encuentro violento ocurrió en el comedor. Estaba tratando de comer aislado en una mesa, cuando un grupo de reclusos lo rodeó. Al principio fue solo silencio, una presencia intimidante que lo hizo sentir pequeño e indefenso. Luego uno de ellos rompió el silencio con un insulto directo, llamándolo basura y monstruo. Diddy intentó ignorarlos, pero el primer golpe vino rápido, un puñetazo seco que lo tiró al suelo. Lo patearon varias veces y aunque no fue una golpiza que lo dejara inconsciente, le quedó claro el mensaje: no tendría descanso. Cuando los guardias finalmente intervinieron, lo hicieron de manera superficial, como si su trabajo fuera solo mantener las apariencias. Lo arrastraron de vuelta a su celda, dejándolo magullado y adolorido. Esa noche apenas pudo moverse en su cama. El dolor físico se mezclaba con la humillación. Los días siguientes solo empeoraron. Cada vez que Diddy salía de su celda, los murmullos y las miradas de odio seguían. Los reclusos no tenían piedad con alguien acusado de tráfico sexual y extorsión. En su mente, la prisión era el lugar donde las reglas del mundo exterior no existían, donde se aplicaba una justicia diferente. Los rumores sobre lo que él había hecho a las víctimas en sus fiestas privadas lo convertían en el peor tipo de prisionero, y los hombres allí querían hacerle pagar por ello. Uno de los ataques más violentos ocurrió en las duchas. Diddy estaba solo, o al menos eso creía, cuando sintió una presencia detrás de él. Apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de que lo empujaran contra la pared, golpeando su cabeza contra los azulejos fríos y sucios. Varios prisioneros lo rodearon, y esta vez no hubo intervención de los guardias hasta mucho después. Lo golpearon repetidamente, enfocándose en su rostro, como si quisieran borrar cada rastro de la celebridad que alguna vez fue.
Los insultos no cesaban. Lo llamaban violador, perro, basura, cada palabra escupida con odio. Cuando finalmente lo dejaron, Didi quedó tirado en el suelo, sangrando, con la visión borrosa y el cuerpo entumecido por el dolor. En su mente intentaba comprender cómo había llegado a ese punto. Cada día en la cárcel era una tortura psicológica y física. No solo enfrentaba la brutalidad de los prisioneros, sino también la indiferencia y desprecio de los guardias. Nadie allí lo veía como un ser humano. Era simplemente un monstruo que merecía todo el sufrimiento posible. La verdad de las fiestas de Didi. Estos eventos privados, conocidos entre algunos círculos como freak-offs, eran un secreto a voces en la industria del entretenimiento. En un principio parecían ser reuniones exclusivas para celebridades, empresarios influyentes y modelos. Pero pronto se hizo evidente que lo que ocurría detrás de las puertas cerradas era mucho más perturbador. Didi, siempre acompañado de figuras del espectáculo, usaba estas fiestas para crear una imagen de opulencia, pero lo que realmente sucedía era muy distinto a la fantasía que él proyectaba. Las drogas eran parte fundamental de estos encuentros. Ketamina, éxtasis y cocaína circulaban libremente, ofrecidas a los asistentes como si fuera algo habitual. A menudo las sustancias eran proporcionadas sin conocimiento total de sus efectos, y muchos invitados se encontraban perdiendo el control sobre sus cuerpos y mentes después de consumirlas. Para algunos era una noche de excesos, pero para otros era el principio de una pesadilla. Con el paso del tiempo comenzaron a surgir acusaciones serias sobre lo que sucedía en estas fiestas. Se hablaba no solo del uso desenfrenado de drogas, sino de abusos de todo tipo. Lo más alarmante fue la creciente presencia de menores en estos eventos. Jóvenes, algunos con apenas 16 o 17 años, eran atraídos bajo falsas promesas de entrar al mundo del entretenimiento o la moda. Los engañaban con invitaciones a fiestas que supuestamente impulsarían sus carreras, pero en realidad estaban siendo utilizados en un entorno donde las drogas y el abuso sexual eran moneda corriente. Al llegar a las fiestas, muchos de estos menores eran expuestos a situaciones de riesgo desde el primer momento. A menudo se les ofrecía alcohol y drogas sin su consentimiento total o bajo la presión de encajar en el entorno. La combinación de estas sustancias en la atmósfera de desenfreno llevaba a que los límites de consentimiento se difuminaran rápidamente. Los testimonios de víctimas indican que algunos de estos jóvenes ni siquiera sabían lo que estaba ocurriendo hasta que era demasiado tarde, despertando después de horas de inconsciencia solo para descubrir que habían sido grabados o abusados sexualmente. La manipulación psicológica también era un elemento central en estas fiestas. Las personas más vulnerables, ya sea por su juventud, su falta de experiencia o el estado de intoxicación en el que se encontraban, eran víctimas fáciles para los abusadores. Algunos testimonios sugieren que Didi y otros organizadores de las fiestas usaban el material grabado de estos encuentros como una forma de chantaje, amenazando con hacer públicos los videos si las víctimas no mantenían el silencio o se negaban a participar en futuros eventos. El abuso en estas fiestas no se limitaba a las grabaciones sin consentimiento. Algunos relatos apuntan a que había situaciones de abuso físico, donde las víctimas eran forzadas a participar en actos sexuales no consensuados bajo amenaza de violencia. La presencia de guardaespaldas y personal de seguridad dentro de estas mansiones servía no solo para proteger a los organizadores, sino para asegurarse de que cualquier acto de rebeldía o escape por parte de las víctimas fuera controlado rápidamente. Era un sistema cerrado, diseñado para mantener el secreto a cualquier costo. Las drogas jugaban un papel crucial en mantener a las víctimas sometidas. Algunos de los menores y adultos presentes en las fiestas mencionaron que, después de ser drogados, quedaban en un estado de completa vulnerabilidad. En este punto eran llevados a habitaciones privadas, donde el abuso sexual ocurría con frecuencia. Los videos grabados en esos momentos eran parte de la colección privada de Didi, almacenada en discos duros que más tarde serían confiscados durante el allanamiento en su mansión. Las grabaciones eran perturbadoras, mostrando no solo la explotación de los cuerpos de las víctimas, sino el estado de inconsciencia en el que se encontraban durante los actos. Además del abuso sexual, algunas de las víctimas declararon que también fueron sometidas a humillaciones físicas y verbales durante estas fiestas. Los asistentes, en su mayoría adultos bajo el efecto de las drogas, perdían cualquier tipo de moral o respeto hacia los demás.
Las fiestas se convertían en un lugar donde las reglas del mundo exterior no existían, y las personas vulnerables, en especial los menores, eran tratados como objetos sin derecho ni voz. Lo que más escalofriaba de estos eventos era la normalización del abuso. Dentro de ese círculo cerrado, era casi como si lo que estaba ocurriendo no fuera ni siquiera ilegal. El poder que Didi ejercía sobre sus invitados, su influencia en la industria y el miedo a las represalias mantenían a la mayoría en silencio. Los menores que asistían no sabían a quién acudir, y cuando lo hacían, a menudo no eran tomados en serio. El ciclo de abuso y explotación continuaba una y otra vez, bajo la sombra del lujo y la fama.